Le pedimos que por favor, al final, usted sabe de cada enseñanza, usted que está con nosotros, que si usted tiene una pregunta, la pastora Yareli entrará después que termine la pastora Elizabeth esta mañana. Así que gócese de esta mañana, gócese de la enseñanza, tome nota, deje que el Espíritu Santo le hable. Y si usted tiene una pregunta, no tenga miedo. Recuerda, estamos aquí en familia, somos siervos con siervos, así que siéntase. Y es un gusto para mí presentar a la pastora Elizabeth Magaña de Bogotá, Colombia. Pastora Elizabeth. Gracias, Pastor Armando. Muchas gracias. Yo saludo a todos los que están conectados. Realmente es un privilegio para mí, se los digo, con mi corazón, poder estar enseñando a pastores y líderes, de personas que llevan a cargo este mandado de Dios, esto que Dios nos ha mandado a hacer. Así que también quiero saludar muy especialmente a mis amados hijos, consiervos de la Iglesia Palabras de Fe y Vida. Yo quiero contarles, mi esposo y yo fuimos llamados al ministerio hace más o menos 24 años. Por 7 años pastoreamos una iglesia bautista y hace más o menos unos 15 años estamos pastoreando la iglesia Palabras de Fe y Vida. Es una iglesia que presencialmente está en Bogotá, Colombia, pero también somos una iglesia virtual. Bueno, y ha sido para nosotros una bendición. Yo tengo realmente un fuerte llamado al ministerio con las mujeres y con la familia. Hemos tenido la bendición de estar vinculados con los centros de entrenamiento bíblico de Rema, de quien creo por ahí está la pastora Doris Silva de Perú, que fue mi maestra de oración y una mujer a quien amo mucho. Y también somos la oficina para Colombia del ministerio del hermano Kenneth Copeland. Tenemos la bendición de estar vinculados con ellos y bueno, servimos al Señor. Realmente somos siervos, somos facilitadores de lo que Dios nos mande a hacer. Hemos entendido que es un privilegio servir a Jesús, ser las manos extendidas aquí. Así que gracias por permitirme traerles esta palabra. Probablemente sea una palabra que todos ustedes conozcan. Tal vez el Espíritu Santo de Dios quiere refrescarnos este conocimiento. El día que el pastor Armando me hizo la invitación, supe del Espíritu Santo que eso era lo que debía enseñar. Y quise como cambiarlo, como no, pero yo creo que todos ya saben esto y lo tienen muy claro, pero sé cuando el Espíritu Santo me dice, no te mueves de ahí, eso es lo que tienes que hacer y bueno, yo hago caso. También quiero pedirles antes de empezar que te unas conmigo y con los colombianos que estamos aquí y vamos a elevar una oración por Colombia. Ya he orado por este mensaje y he pedido al Espíritu Santo que nos guíe a todos y nos enseñe y nos instruya a todos, pero acompáñeme a hacer una oración por nuestra nación Colombia. Realmente lo que está llegando a los noticieros no alcanza a ser suficiente. Lo que están viviendo muchos, no solo los que salen a las calles, sino los que se están quedando encerrados en sus casas sin poder tener recursos para vivir realmente. Entonces, realmente se me quiebra un poco mi corazón porque es muy duro ver familias con lo que están pasando, pero nosotros sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales en Cristo. Incluso algunos nos han desafiado como iglesias a que salgamos, pero nosotros sabemos que la lucha nuestra es en oración. Y si tú te unes conmigo a estos segundos que dediquemos a entregarle al Señor, yo sé que Dios responderá. Así que te ruego que te unas en este momento, Padre. Yo me pongo de acuerdo con cada uno de los que están aquí en este Zoom con nosotros y enviamos la palabra de paz sobre Colombia, sobre cada rincón de nuestra nación Colombia. Padre, yo te ruego que perdones el pecado de las instituciones legales, pero que levantes, Señor, que levantes la imagen y la sabiduría de nuestras instituciones legales. Y Padre, que no permita, Señor, que ninguna obra que el enemigo haya planeado contra nuestra nación Colombia se lleve a cabo. Destruimos en el nombre de Jesús todo aquello que Satanás haya planeado contra Colombia. Lo destruimos y ponemos el nombre de Jesús, el poder del nombre de Jesús, el poder de la sangre de Jesús sobre nuestro territorio colombiano y lo llamamos a la paz, al entendimiento, a la cordura, a la reconciliación.
En el nombre de Jesús lo creemos. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarme en esta oración. Y bueno, el tema que vamos a estar viendo hoy, no sé si mi esposo ya se conectó, pero él va a estar conectándose en cualquier momento y quiero honrarlo y saludarlo, aunque aquí está conmigo en la casa, pero quiero reconocerlo. Él es mi autoridad y lo respeto y lo amo y no hago nada sin su, sin su dirección o sin su visto bueno, porque estoy bajo su gestión. Entonces, bueno, el título que le daba a esta enseñanza es Encuentra a los fieles. Y la verdad es que no, este es un tema muy controversial dentro de las iglesias, dado que nosotros no conocemos la gente sino hasta que llevamos tiempo trabajando con ellos en algún momento o viéndolos servir. Ahí es cuando realmente nosotros podemos ver a través del tiempo quién es cada uno, si su corazón es fiel, si su corazón es leal. Y nosotros tenemos que cuidarnos muchísimo porque no es, las iglesias, el cuerpo de Cristo no es una pirámide. No es una pirámide donde usted escala dependiendo de lo que hace, donde usted entra y comienza en la puerta y termina en el púlpito. Muchos llegan a las iglesias cristianas y están esperando escalar y escalar y escalar. Y creo que en mi experiencia, y aquí no estoy hablando de doctrina, estoy hablando de experiencia, a Dios le gusta sacar los que están por allá escondidos sirviendo, aquellos que están contentos siendo invisibles y fieles allí donde nadie los ve. A Dios le gusta promoverlos. Y muchas veces nos tenemos que cuidar más de aquellos que quieren ser vistos o quieren ser promovidos, porque estos te van a traer más inconvenientes. Así que estamos hablando de la casa de Dios, del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de los asuntos de nuestro Padre Dios, no de nuestras propias cosas. Y quiero darles como una pequeña, aquí a modo de introducción, una pequeña diferencia entre lo que es fidelidad y lealtad, porque todo el tiempo voy a estar tocando estos dos términos y aunque no son iguales, en esencia tienen la misma raíz. Entonces, cuando hablamos de fidelidad y lealtad, la fidelidad va dirigida a una persona, la lealtad va dirigida a una causa y ambas nos cubren como iglesia. La fidelidad está relacionada al corazón y al sentimiento. La lealtad está asociada a la razón o a las ideas de aquello que como objeto hemos decidido ser leales. La fidelidad está relacionada al sometimiento, a la aceptación total, mientras la lealtad está relacionada con la simple aceptación de un asunto, aún si no estamos de acuerdo. Entonces, basados en esto, vamos a hablar un poquito de tres textos donde el apóstol Pablo abre su corazón. Para mí el apóstol Pablo aquí uno es este hombre de Dios que realmente todos en este tiempo leemos y damos gracias a Dios por el ministerio fiel que él desarrolló. Tres cosas quiero hablar para iniciar, tres pasajes donde el apóstol Pablo nos deja ver de la importancia de poder confiar y descansar en los fieles. Y en segunda de Timoteo, todos sabemos que Timoteo fue ese discípulo que el apóstol Pablo formó y que además encontró con ese carácter necesario para que él pudiera desarrollar el ministerio que hizo. Y en segunda de Timoteo 2:2, el apóstol Pablo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Observemos bien aquí que el apóstol Pablo no está diciendo, o sea, esto que me has oído, que muchos testigos hay de esto que yo les he enseñado, encarga, le está diciendo a Timoteo, encarga a hombres fieles. Mire que no está diciendo encarga a los hábiles, a los que se saben todo el libro, encarga a los que tienen mucha habilidad para expresarse, encarga a los que son de aquí o de allá. No, dijo, encarga a los fieles. Y yo te voy a decir, si logras encontrar un fiel en tu ministerio, cuídalo y tenlo como un tesoro en el ministerio que Dios te ha encomendado. Dice,
Y habla de otra característica, dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Y era el celo del apóstol Pablo porque el evangelio fuera guardado, porque la doctrina de la Biblia, la verdadera doctrina de la Biblia fuera guardada y cuidada por hombres fieles. Y en el desarrollo vamos a ir entendiendo por qué, porque es que los fieles son aquellos que van a cuidar y que van a hacer caso y que van a hacer las cosas así como se les ha mandado hacer. Entonces, también podemos leer aquí el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo y diciéndole en primera Timoteo 3, en el 14-15, dice: esto escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué traigo este texto? Porque es que nosotros en la iglesia de Jesús, no nuestra propia iglesia, no podemos conducirnos como a nosotros nos parezca. Hay una ética, hay una norma, hay una dirección de Dios de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Y el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, a su discípulo fiel, se lo dijo claramente: esto te escribo. Y las cartas de Timoteo, todos sabemos que primera y segunda de Timoteo están escritas para líderes y para pastores, y este es un Zoom para líderes y pastores. Dice, para que con la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, o sea, si no estoy allí, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y nosotros debemos estar atentos de que aquellos que están en el liderazgo apoyándote, de aquellos que han sido llamados a ser tu apoyo, los servidores, los que están en esa base donde tú construyes iglesia, porque es que tu iglesia va a crecer cuando los fieles y los leales a lo que Dios te ha mandado a hacer están allí contigo. Porque solos es muy difícil realmente hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, hay esa ética, hay esa norma, hay esa manera de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. En tu casa te conduces como tú quieras y como hayas puesto la norma. Pero en la casa de Dios hacemos las cosas como Dios lo ha dicho, como Él lo quiere, no como a nosotros nos parece. También encontramos que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipo, a los filipenses, y les dice en el capítulo 2, en el verso 20, les dice, y está hablando aquí de Timoteo, está hablando aquí de ese discípulo que él forma, de ese discípulo que lo acompaña, y él dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Dentro de esa palabra ánimo, tú puedes incluir fidelidad y lealtad. A ninguno tengo tan fiel y tan leal que me entienda, a quien yo pueda abrir el corazón y saber que no va a aprovechar mi debilidad como pastor, como apóstol, para hacer su propia cosa. Y después le dice, y que tan sinceramente se interese de vosotros. Por eso esta enseñanza le he llamado Encuentra a los fieles. Tú no te imaginas el tesoro que es encontrar personas verdaderamente fieles, personas que aunque vean que eres humano, que te equivocas, que no eres perfecto, no están aprovechando eso para dañar tu imagen ante otros, para hablar mal de ti ante otros. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo era perfecto? Claro que no era perfecto, era humano como somos nosotros, pero él encontró a Timoteo. Él encontró a Timoteo y él sabía que Timoteo entendía su corazón, entendía quién en esencia él era como un humano, pero sinceramente estaba interesado por la iglesia, estaba interesado. Y voy a decirte, la iglesia hoy en día y en este momento histórico, en esta dispensación en la que nosotros estamos, la iglesia es una de los estandartes más poderosos contra el infierno. Es el cuerpo de Cristo, somos los que tenemos que conservar ese mensaje. Por eso esta labor que Dios nos ha mandado a hacer a los 5 dones del ministerio, a pastores, apóstoles, profetas, maestros, a cada uno de nosotros, tenemos que rodearnos de personas fieles. Por eso les digo, encuentra a los fieles. Y vamos a estar hablando de
bueno, en esencia, fiel es una persona digna de confianza, fiel es una persona que el verdaderamente fiel se va a mantener lejos de la rebeldía y va a permanecer. Un fiel permanece a través del tiempo. Un fiel está contento ahí, en ese lugar donde debe estar. Y vamos a ver 5 características de esos fieles. Dentro de estas 5 características, bueno, voy a tratar de resumir porque tengo muchas cosas acá. Pero esas 5 características las he comenzado y el primer punto es el interés de los fieles está alineado con los intereses de Jesús. Cuando tú te encuentras y tú sabes, yo la verdad en este momento estoy pensando en tantos en nuestra iglesia que tenemos fieles. Hemos aprendido esta palabra, esto es algo que mi esposo y yo hemos forjado en la iglesia por muchos años y escribiendo esto pensaba en tantos de ellos y me provocaba como llamarlos y decirles gracias, te amo, has sido tan fiel, has sido alguien que nos ha apoyado. Hemos tenido personas que han estado con nosotros desde hace más de 24 años. Antes de ser llamados al ministerio pastoral, hemos tenido personas allí con nosotros que aún siendo llamados al ministerio pastoral, han sido fieles y leales y han permanecido con nosotros todos estos años. Y viendo esta característica, esta primera característica de los fieles, ellos son alineados a los intereses de Jesús. Y escogí este pasaje que está en Apocalipsis 2, que está en las 7 cartas a las iglesias. Y esta es la carta a la iglesia de Éfeso. Y escuche cómo empieza diciendo, escribe el ángel de Éfeso. Sabemos que cuando dice escribe al ángel de Éfeso, está diciendo escribe al pastor de Éfeso. Pero como aquí estamos pastores y líderes y copastores, yo le voy a parafrasear. No estoy cambiando la palabra, solo voy a parafrasearlo para usar los principios que la palabra nos enseña aquí. Y escribe a los líderes y pastores de hoy en día. Y dice, bueno, y aquí nos saltamos al 2 que dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No voy a tocar todavía el verso 4, pero si tú estás pensando ahorita en los fieles, en esos fieles que tienes, esos fieles son personas que aman lo que Jesús ama, aman la iglesia como Jesús la ama. Ellos trabajan, realmente a ellos se les ve el fruto, tú los ves allí, allá, son a veces como hormiguitas solucionando un problema aquí, un problema allá. Ellos trabajan arduamente, ellos tienen paciencia. Estos fieles son aquellos que tú ves, suben el agua, la bajan, recogen. Ellos no están esperando que el otro recoja la basura. Ay, a mí no me toca. No, ellos simplemente son una verdadera solución. Y ellos están, pero eso sí, los fieles tú los vas a ver radicales con aquellos que se levantan contra la iglesia y son defensores de la iglesia. Y estos que son fieles, ellos realmente han entendido que son como esas armas en las manos de sus líderes y de sus pastores, pero ellos también corren un gran riesgo. Los fieles a veces se pueden olvidar de su primer amor, porque es tanto el amando la obra del Señor que a veces se olvidan de amar al Señor de la obra. Y esta es una característica. Estos fieles hay que estarles recordando. Gracias por tu servicio, gracias por tu amor, gracias por tu diligencia, pero siéntate en la silla y escucha también la prédica. También mantente conectado con la palabra que se está enseñando, porque es tanto el deseo de ellos y su diligencia que se pueden llegar a olvidar de ese primer amor. Así que ellos aman la iglesia más que su posición. Ellos realmente, cuando tú encuentras ese fiel que tiene los mismos intereses de Jesús, ellos tienen celo por la palabra y por la doctrina que Dios ha puesto en su pastor. Tú nunca encontrarás un fiel enviando mensajes y prédicas de muchos otros ministerios. Amo todos los ministerios que están aquí conectados, pero a veces le tenemos que enseñar a nuestra iglesia a comer el pan en el lugar donde tú has recomendado como pastor. ¿Tú te imaginas que tus hijos se fueran a comer comida donde los vecinos porque huele rico? No. Venga mi hijo que yo le di ensalada
y le hice un panqué y eso es lo que vas a comer. Eso es lo que debes comer porque eso es lo que yo como tu cuidador es el que te estoy dando. Entonces no está mal y nosotros, imagínate, nosotros mismos como pastores, mi esposo, el pastor José Magaña y yo, nosotros estamos conectados con muchos ministerios y nosotros apoyamos muchos ministerios y promovemos esa buena palabra que se enseña en otros ministerios. Pero el que es fiel a tu iglesia, quiero decirte, él no va a estar promoviendo, él va a esperar que sea tu pastor el que promea. Tú como pastor promueva otro ministerio. No va a estarte enviando, cuando tú estás enviando la prédica de tu iglesia, él está enviando la prédica de otra iglesia. Porque tenemos que ganar al mundo perdido, no pescar en un acuario. Entonces, esos fieles, tú también los vas a encontrar aquí hablando de este primer punto de amando lo que Jesús ama. Tú vas a encontrar que ellos están enseñando lo que su pastor enseña. Y quiero contarles aquí una anécdota. Hace muchos años, nuestro hijo Juan, que ahora tenemos la bendición y el privilegio que trabaje para nosotros tiempo completo, él se graduó y decidió trabajar para nosotros. Nuestra hija también trabaja con el ministerio del hermano Kenneth Copeland y yo le doy gracias a Dios por ser una familia que sirve al Señor. Pero cuando nuestro hijo era muy chiquito, no sé, Juan podría tener 7 años más o menos, un día fue a preguntarle a su papá como una posición pastoral, doctrinal sobre algo. No recuerdo realmente cuál era el tema. Entonces, creo que era algo sobre el arrebatamiento. Entonces, su papá le dijo, mira, hijo, hay estas 3 posiciones doctrinales. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. Entonces, mi hijo le dijo, papá, ¿y cuál es la que tú crees? Porque esa que tú crees es la que yo voy a creer. Oh, wow, a veces tenemos que ser como niños. Mire, y con todo respeto, pero yo creo que no hay ni un solo ministerio que tenga el 100% de la doctrina correcta. Algunos podemos estar correctamente en muchos puntos, pero tal vez en uno tenemos que hacer ajuste. Pero que seas fiel en una enseñanza que no está en contra de la palabra, tu pastor, esa fidelidad te va a llevar a la verdad y a corregir lo que no está bien, a corregir lo deficiente, como el mismo apóstol lo dijo. Entonces, este primer punto habla de que los fieles serán y amarán eso mismo que Jesús ama. Vamos a ir al segundo punto. En el segundo punto, los fieles son, valga la redundancia, fieles en lo poco. Y aquí quiero traer a colación la enseñanza del Señor Jesús en Mateo 25, esta parábola donde en el verso 23 él dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y es que los fieles, aquí te quiero decir y recordar, porque yo sé que muchos de ustedes están trayendo a colación todas estas cosas que todos hemos visto en el desarrollo del trabajo en el ministerio. ¿Has visto a aquellos que se sienten contentos donde los pongas? Si los pones en la puerta, y no te estoy hablando de capacitación en cuántos cargos tengas o qué tan profesionales tenga, porque nosotros hemos tenido a personas académicamente muy preparadas, sirviendo invisiblemente y calladitos y siendo excelentes donde los pongas. Esos fieles que son fieles en lo poco, ellos estarán felices si los pones a llevarle la merienda a los niños. Ellos estarán felices si te van a ayudar a vender la empanada a la cafetería. Ellos estarán felices si le están entregando el refrigerio al equipo de servicio de ese día. Ellos estarán felices si los pones a organizar libros. Los fieles realmente están contentos donde los pongas. Porque encontramos a muchos que se promueven. Tal vez a ninguno de ustedes les ha pasado. A nosotros nos pasó hace muchísimos años que llegó una persona a mi esposo con unas hojas de vida y unos estudios teológicos que nosotros dijimos, no, pero Dios mío, o sea, este señor está más preparado que un cumis. Pero el día que lo pusimos duró unas horas en ese lugar.
porque estaba destrozando todo lo que le habíamos entregado y avergonzándonos como iglesia. Sí, gracias a Dios por el estudio. Tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos. Lo que más tenemos que aprender es la palabra de Dios, la Biblia misma. Pero tenemos también que forjar en nosotros un corazón fiel, un corazón leal. Y voy a decirte, no por nacer de nuevo, ya somos fieles, ya, uy, esto fue así como de una, o sea, ya nací de nuevo y con lo instantáneo que es el nuevo nacimiento, ya, no, tú tienes que entrenar el alma, tú tienes que ir a la palabra, leerte el libro de Proverbios, entender la instrucción de Dios para forjarnos y decirnos, mí mismo, sé fiel y aprende a ser fiel. Pero esto pues obviamente no nos saca de enseñarle a nuestra iglesia y a nuestra gente. Al final voy a contarles de un libro que nosotros utilizamos mucho para esta instrucción a todo el liderazgo y todos los que están involucrados en servicio. Entonces, el tercer punto, déjenme yo ver un poquito la hora que no me va a pasar, no estoy bien. En el tercer punto, los fieles los vas a descubrir porque son leales al pastor o son leales al don que Dios ha puesto en esa iglesia local. Porque si bien el único don que no puede faltar en la iglesia local es el pastor, hay algunos pastores que son pastor apóstol o pastor profeta o pastor maestro o bueno, el don que Dios haya puesto a cargo de esa iglesia local, que eso está claramente escrito en el Nuevo Testamento. Estos son fieles al pastor, porque algunos dicen, no, yo me sujeto a Dios, pero no me sujeto a ese pastor. Huye de esos, huye. Porque el que no puede respetarte a ti que te ve, no va a respetar a Dios que no lo ve. El que es fiel, el que es leal, el que va a ser un apoyo, va a respetar. Y aún si el pastor da una instrucción y no está como tan afinado y se puede estar equivocando un poquito, estarán orando por él. Y aquí quiero recordarte lo que dice Hebreos 13 en 2 versículos puntualmente. Hebreos 13 dice en el verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Me encanta porque la palabra de Dios aquí no está endiosando ni dando atributos divinos a los pastores. Los pastores tenemos que cuidarnos y conducirnos mejor que los demás donde nos ven y donde no nos ven y delante de Dios. Por eso me encanta que aquí dice el escritor a la carta de Hebreos, dice, o sea, ojo con la conducta, observen su conducta, no la sigan ciegamente, pero sí sigan su fe. Observen su fe. ¿Por qué? Porque ese don del pastor, ese es un lugar de mucha responsabilidad. Algunos creen como que, oh, he sido puesto en eminencia. No, el día que estemos ante el Señor nos va a demandar a nosotros, a pedir a nosotros mucho más que aquellos a quienes nosotros cuidamos. Pero también ya les voy a decir por qué estoy dando como esta introducción en este punto del 3 y en el 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El don de pastor realmente es una responsabilidad muy grande. Yo aquí, o sea, con sinceridad y con amor abro mi corazón y les digo, yo muchas veces le doy gracias a Dios y le digo, gracias a Dios que yo ni me promoví, ni quise, ni jamás, siquiera por la mente, me imaginé que me fueras a llamar al ministerio pastoral. Algún día tendré la oportunidad de contar el testimonio, pero le digo, pero como tú me llamaste, por favor, equípame, lléname de la paciencia, lléname del amor, lléname de todo aquello que necesito para cuidar el rebaño que me has dado a cuidar, porque yo aquí no nos enseñoreamos de la gente, sino que somos los siervos de la gente. Y como esta labor es tan compleja, y hasta ahora, pastores que están aquí conmigo, hasta donde yo sé, ninguno de nosotros es omnipresente. Nosotros necesitamos gente que nos apoye y que nos apoye siendo leales y fieles para ejecutar este trabajo.
porque no podemos estar en todas partes, no los podemos llamar a todos, no podemos hacer todas las cosas, pero sí nos podemos organizar para hacerlo correctamente con lo mismo que el Espíritu. Y por eso les digo, cuando empecé, aún yo, aunque sé que tengo un llamado pastoral y Dios mismo se reveló a mi corazón en medio de mi resistencia a ello, porque me daba mucho susto esta responsabilidad, pero el día que dije, Señor, listo, a tu manera, como tú digas, yo misma estoy sujeta a la autoridad de mi esposo. Y no es como yo diga, es como él diga. Porque un monstruo tiene dos cabezas, pero nosotros debemos tener ministerios con una sola cabeza, Jesús y el pastor que Dios ha puesto. Entonces, ¿por qué voy a este punto para identificar a los fieles y a los leales? Porque cuando en medio de esa complejidad del desarrollo del ministerio pastoral, ustedes envían a los fieles a reemplazarlos, ustedes envían a esos fieles para que el sano crecimiento de la iglesia sea desarrollado, ustedes van a encontrar que los fieles hacen esa labor en nombre de ustedes, pastores. Por ejemplo, un fiel va a visitar a un enfermo a una clínica y le va a decir, aquí estoy en nombre de mi pastor. Mi pastor no pudo venir, pero me envió a mí para orar por ti. Mi pastor está muy preocupado, muy pendiente de tu bienestar. Pero un desleal, un infiel, le va a decir, el pastor ya te vino a visitar. No, es que como él nunca va, ese pastor, o sea, él siempre está ocupado en otras cosas, pero yo aquí estoy por visitarte. Yo aquí estoy para servirte. Y se promueven a ellos mismos. Huya, huya. Mire, usted no sabe la bendición que es un fiel que sabe hacer las cosas, no porque se engrandezca usted como pastor, sino porque estamos cuidando la unción, estamos cuidando el poder que Dios le ha delegado a esa iglesia local, porque el orden y la decencia con la que hagamos todo hará que la unción no se vaya. Pero aquellos que dicen, el pastor no te ha llamado, aquí estoy yo llamándote. Pues no, espíritu de Absalón, qué susto. Él no te ha consolado, no te ha aconsejado, aquí estoy yo para aconsejarte. Eso es deslealtad y eso destruye la iglesia. Huye de esos. Pero es más, nosotros tenemos en mi equipo de mujeres al cuidado de la iglesia y al cuidado de las mujeres de la iglesia. Tengo un equipo hermoso, estas mujeres de verdad las amo, fieles, han sido, bueno, hay una de las cosas que tenemos también que aprender es que a veces les echamos tantas flores que podemos lastimarlos pero los amo y nosotras, ellas mismas me pidieron, denos un guión, denos como un orden para que cuando llamemos a otras mujeres en nombre de los pastores sepamos cómo hacerlo. Y ellas mismas hacen sus llamadas y dicen, te estoy llamando, soy fulanita de tal, te estoy llamando en nombre de mis pastores José y Elizabeth, porque ellos quieren saber. Ahora, cada una de ellas me envía el reporte, yo me entero de cómo están absolutamente todos, leo los reportes, oro por esas personas que han hecho sus peticiones, pero estas mujeres fieles y estos hombres fieles que trabajan para mi esposo han sido una mano extendida para que la iglesia local sea fortalecida y crezca. Nosotros debemos aprender a encontrar estos fieles. Bueno, ahora déjeme ir al cuarto punto. Dice, los fieles conocen bien la lealtad y sirven sin esperar aplausos y hacen quedar bien a su pastor y a su líder. Parece un poquito al punto anterior, pero no es exactamente igual al punto anterior. Y déjenme leerles aquí lo que está en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 respecto a Juan el Bautista, porque esto me impactó. Esto, la verdad es que, y préstale aquí atención porque nos va a ayudar a nosotros mucho. Dice en Juan 1, en el Evangelio de Juan, en el verso 19 en adelante, dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Le están preguntando a Juan el Bautista. Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías?
Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ustedes se imaginan si a Juan el Bautista le da por decir, pero ¿qué le pasa a Jesús? Yo llegué primero, este es mi territorio. O sea, aquí no vienes a brillar en medio de mi gente. No. Nosotros como pastores, como líderes, como responsables debemos entender que tal vez estamos abriendo el camino para otro. Y ustedes, mire, es grande esto que hizo Juan el Bautista. Él aceptó el llamado que tenía para abrir el camino a Jesús. Él catapultó el brillo del momento que el ministerio de Jesús debía tener. Qué humildad la de Juan el Bautista, qué claridad, porque es que a veces los infieles no tienen claro su llamado, no tienen claro su lugar y están tan desesperados por ser puestos que se les olvida realmente a qué los ha llamado el Señor. Y yo he visto a familias y a personas dañar el plan que Dios tenía por ellos por ese insaciable deseo de ser puestos y vistos. Por eso los fieles los vas a conocer, tú los vas a conocer, esos leales los vas a conocer huyendo de los aplausos. Muchas veces vamos a hacer trabajos y la gloria y los aplausos se los va a llevar nuestro jefe, se los va a llevar el pastor titular. Gloria a Dios por ello. Yo hice el trabajo y qué felicidad que sea mi pastor, mi líder, el que se va a llevar los aplausos. Ay, ¿qué tal? Ahí todo contento y yo fui el que hizo el trabajo. No, sea humilde. Lo hizo para el Señor lo vio. El Señor es quien le va a dar la recompensa. Por eso, el que es fiel y líder realmente conoce que es Dios el que lo ve, que es para Dios quien hace las cosas. Él conoce el poder de la lealtad, conoce el poder de hacer las cosas bien, de hacer brillar a su pastor, de hacer brillar a su líder. Porque aún nosotros mismos, mi esposo y yo, estamos bajo sujeción. Nosotros tenemos un pastor. Nosotros estamos bajo una cobertura y tenemos también unos ministerios asociados. Pero sabemos que nuestro trabajo también es hacer brillar a nuestro pastor. Bueno, en el quinto, ya en el último punto, es los fieles tienen corazón de siervo. Y tal vez me puedes decir aquí, ay, pero obvio no. Tú vas a encontrar a muchos que van a llegar a la iglesia local y solo tienen corazón de líder o solo tienen corazón de predicador y son los que llegan contándote que se soñaron predicándole a miles y son los que llegan diciéndote que tienen el llamado para liderar ese congreso, para liderar eso, para asesorar al pastor, para adoctrinar al pastor, porque llegan creyendo que Dios los ha mandado como asesores. Huye de esos. Si tienen corazón de siervos, ustedes van a leer esto conmigo y me van a entender. En Mateo capítulo 20, del verso 25 al 28 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. El 26 dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quiere hacerse grande?
sea el que sirve, sea el servidor. Y el 27 dice, el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Así como está, a mi El que quiera ser, el que quiera ser el primero, que sea vuestro siervo. Y si nosotros encontramos en muchos de los libros de la Biblia una característica de la presentación de muchos de ellos, comenzaron diciendo yo siervo. Yo soy siervo. Y en la grandeza de ser un siervo, en la grandeza de servir, tú empezarás a descubrir los que son verdaderamente fieles. Los fieles entienden que servir es maravilloso, que servir es grande, que nosotros como ayudadores de Dios, como los que tienen el mandado de Dios. Y mira, con esto no te estoy diciendo que tal vez muchos dentro de tu ministerio tienen llamado a salir a sus propios ministerios. Tenemos que tener la humildad y la sensibilidad de catapultar también a aquellos que Dios está mandando a hacer su labor en otro lugar. Porque nosotros no somos dueños de nadie. Nosotros tenemos que entender que si alguien viene bajo el cobijo de la iglesia, si alguien viene bajo el cobijo del ministerio, es porque estamos siendo respuesta para ellos y estamos amándoles y estamos dándoles comida espiritual fresca, bien hecha, bien preparada, que los está nutriendo y alimentando, que los está sanando y fortaleciendo, que está haciendo restauración en sus vidas y en sus familias. Pero nosotros no somos dueños de nadie. Y Dios puede hacer un propio llamado a alguien que está en medio nuestro, pero Dios lo va a llamar. Y cuando esa persona venga a ti, va a decir, mira, Dios me ha llamado a hacer esto, muy seguramente Dios también te ha hablado a ti. Y le vamos a decir, te vamos a bendecir, ve y haz tu llamado. Y haz tu llamado, haz lo que Dios te llamó a hacer. Pero a modo de conclusión, para terminar, quiero decirte lo siguiente. Porque hemos visto 5 características para aprender a identificar a los fieles. Hemos visto estas 5 características para que cuando te encuentres un fiel, ores por él y pídele a Dios que se quede allí contigo, sirviendo esa iglesia local, además porque la recompensa que Dios le va a dar a los fieles y a los leales es impresionante. Yo en estos apenas 24 años sirviendo al Señor, te voy a decir, 23 años, bueno. Te voy a decir, nunca he visto a un fiel que sirvió por años fielmente sin recibir su recompensa. He visto a Dios hacer cosas impresionantes con aquellos que sirvieron a su casa, a su iglesia, de una manera invisible, fiel, leal, poderosa, y permaneció allí. Pero a modo de conclusión quiero decirte, di a ti mismo, yo soy ese que busco. Yo soy ese que busco, porque no se trata de que solo busquemos estas características por fuera de nosotros. Se trata de que nosotros seamos esa semilla que se siembra al ministerio. Yo le digo a muchos, a los líderes, a nuestros líderes de alabanza, yo le digo a todos los líderes, a los de servidores, a los de niños, sea la clase de siervo que si un día Dios te llama al ministerio y eres pastor en una iglesia, tengas esa clase de personas. Por eso cuando a nuestra iglesia con mi esposo, el pastor José Magaña, llega una persona rebelde, yo le digo, no te recibo, no te acepto, porque nosotros jamás fuimos rebeldes en los lugares donde Dios nos puso. Nosotros éramos de los que si teníamos que lavar el tapete lo lavábamos, si teníamos que pararnos en la puerta nos parábamos, si teníamos que ser... De hecho, a mí Dios me sacó de la sala cuna para llamarme al ministerio pastoral y yo estaba muy contenta cuidando bebés en sala cuna. Seamos esa clase de personas que quieres tener, porque algunos llegan al ministerio y están demandando de otros lo que jamás fueron para sus pastores. Si usted quiere que le llegue gente maravillosa, sea esa gente maravillosa, sea ese, y eso está claramente escrito en Mateo 7:12 en la regla de oro que dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedla con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces,
Seamos esos fieles que anhelamos encontrar. Seamos fieles a los que nos llamaron al ministerio pastoral. Seamos fieles a aquellos a los que te dieron la oportunidad de enseñar. Seamos fieles. Nosotros, yo admiro, creo que el ministerio y el pastor que más admiro es a mi esposo. Y yo amo de él que él cada vez que hay alguna situación con un punto doctrinal, él no se va a abrir YouTube o abrir Facebook o abrir a ver quién es el que dice esto o lo otro. No, él va a nuestro pastor, el pastor John Romick, y le dice: pastor, tengo esta duda en este punto doctrinal. Por favor, ayúdame a tener claridad. Y él va y recibe la instrucción de aquel a quien se sometió como autoridad. Porque si nosotros no somos fieles, si hay alguien que le cuida la espalda a nuestros pastores, el pastor John Romick y la pastora Alba Romick, somos nosotros. Bueno, digo yo desde mi perspectiva. Nosotros les cuidamos la espalda, nosotros los amamos, nosotros hacemos todo lo que podamos hacer para promover el ministerio y lo que Dios ha llamado a hacer a nuestros pastores, aunque nosotros también tenemos un ministerio y Dios nos ha dado nuestro propio llamado. Porque nosotros queremos que así como nosotros somos con ellos, hemos sido fieles con nuestro diezmo, hemos sido fieles con todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos sembrar esa semilla, porque un día vendrá de vuelta. Todo, absolutamente todo lo que tú hagas, un día te vendrá de regreso. Por eso es mejor arrepentirse y pedir perdón a Dios por aquello que no has hecho bien, porque todo te llegará de regreso. Así que encuentra a los fieles, pero primero que todo, sé uno fiel, sé uno leal, sé uno que hace las cosas como Dios te ha llamado a hacerlas, como a Dios le gusta que sean hechas, porque no se trata de hacer las cosas como a mí me parece, como yo quiero. Y bueno, aquí he terminado y sé que hay preguntas, no sé, la pastora Yareli, si tiene alguna pregunta. Amén. Pastora, gracias. Realmente estamos aquí impresionados de la manera tan poderosa en la que Dios la ha usado en el día de hoy para hablarnos, para ministrarnos, ¿verdad? Una palabra que nos enseña, que nos lleva a examinarnos y a querer mejorar para hacer cumplir el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Así que gracias por aceptar esta invitación y esperamos que no sea la última vez que la tengamos con nosotros. Así que vamos a abrir este tiempo de preguntas. La pastora está aquí para, ¿verdad?, responder. Y yo sé que esto ha sido una poderosa enseñanza. Mientras usted se ubica, ¿verdad?, se pone de acuerdo en su pregunta, usted puede escribirla en el chat o puede despejar su micrófono y preguntarle a la pastora. Pero sepan, ¿verdad?, que todas las enseñanzas se graban y nosotros, ¿verdad?, vamos a compartir esto en el chat de la Cueva de Adulam. Si usted no es parte de esta, ¿verdad?, de este chat, usted puede anotar su número de teléfono con el área code y de dónde, ¿verdad?, usted vive, dónde usted reside, para nosotros entonces integrarle y poder compartir esta enseñanza, porque yo sé que todos ustedes van a querer tener esta enseñanza con usted. Así que en este momento la pastora está dispuesta y disponible para responder sus preguntas. Así que por favor, el primer compañero o compañera, adelante. No se peleen por ser el primero. Que no todos al tiempo de a uno. Yo sé que ha sido poderosa la enseñanza. Aquí tenemos una pregunta. Esta es una de las hijas de la casa. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para que los hermanos de la iglesia comprendan este punto de ser fiel a Dios, a la pastora y a la iglesia? Bueno, creo que eso no viene exactamente en el ADN. Sino que se forja en el carácter, porque eso está en el carácter, ese no es parte del paquete del nuevo nacimiento. Sí, digamos que hay carácter de personas que es un poco más fácil como instruirlos en esto, pero todos logran hacerlo. Particularmente les quiero compartir
Nosotros como iglesia usamos este libro, se llama En busca de Timoteo. Es un libro que escribió Tony Cook. Él es una persona con un don de maestro. Él toca en este libro temas que nosotros incluso lo hemos tomado como discipulado para los que van a servir en la iglesia, y esto nos ha ayudado a enseñarles y a entender lo que es fieles. Es ser fiel y servir con fidelidad. Mira, muchas personas no hacen las cosas correctamente, no porque no quieran hacerlas, sino porque no los hemos instruido. No les hemos enseñado la manera correcta como se sirve en la casa del Señor. Si ustedes recuerdan, al empezar, yo les decía que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, a Timoteo, le dijo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Entonces, es un llamado y una responsabilidad de nosotros como pastores y líderes enseñar a las personas a cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Se los digo, o sea, no necesariamente tiene que ser este libro, pero para nosotros, o sea, particularmente es un libro que nos ha ayudado muchísimo. Es un libro, no sé, yo creo que se consigue en todos los países, incluso creo que por Amazon o por internet, no sé. Aquí en Colombia yo lo consigo en una librería que se llama PCI, pero es la manera como hemos podido entrenar a las personas para entender, porque es un beneficio a nosotros mismos ser fieles y enseñar a otros a ser fieles. Entonces, bueno, no sé si hay otra pregunta, Pastora Yareli. Sí, hay más preguntas, sí. Rapidito. Se animaron, eso está bien. Así es, Pastora. La próxima pregunta es del pastor César Mamaní. Dice, ¿verdad? Agradece la palabra compartida hoy y su pregunta es, ¿cómo podemos formar hombres fieles tomando el modelo de Pablo y Timoteo? Bueno, creo que precisamente si nosotros leemos las cartas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, minuciosamente está descrita la manera como podemos forjar personas fieles y leales. Timoteo para mí fue como el modelo perfecto. Fue siendo humano y siendo imperfecto como ser humano, sus acciones y su lealtad y su cuidado para con el apóstol Pablo, para con su líder, cada detalle en esa carta de la instrucción, incluso si ustedes recuerdan, cuando hablamos de Filipenses en el capítulo 2:20, cuando el apóstol Pablo le está contando, le está narrando a la iglesia de Filipo y le está diciendo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente, porque es que cuando le enseñas a las personas a ser fieles y leales, ellos tienen que hacerlo sinceramente, como que les salga, como que fue algo que se formó en el carácter de tal manera que sale de manera natural. Eso es como usted no ve un árbol de aguacate haciendo fuerza para dar aguacates, no. Da aguacates porque esa es su ADN, esa es su naturaleza y da aguacates. Y nosotros vimos en Timoteo que tan sinceramente y tan naturalmente, después de haber sido instruido por las cartas de su líder, el apóstol Pablo, él se interesó por la iglesia y él sirvió a la iglesia y sirvió a su líder y sirvió a la gente. Entonces, pues yo creo que estudiando y forjando nuestro carácter, incluso saben, el pastor, el hermano Tony Cooper, que escribió este libro En busca de Timoteo, él cuenta al principio del libro cómo Dios lo enseñó y cómo Dios lo redarguyó respecto a la manera de servir. Y que una ocasión él cuenta en el libro que él estaba lavando los baños y él estaba como bravo, porque ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que me va a poner a lavar los baños? Y que el Señor le dijo, lava este baño como para el Señor. Y yo te voy a decir, yo tengo en la iglesia donde servimos con mi esposo, la iglesia Palabras de Fe y Vida, yo tengo unas empresarias, estas son unas mujeres súper trabajadoras con sus negocios y con todo, y yo me asombro cuando llegar a estas mujeres con balde, escoba, trapeador, esponja y guantes y dejar esos baños
maravillosos. Yo recuerdo que hicimos un congreso de mujeres muy, muy, muy grande y cuando estuvimos distribuyendo las labores de cada una, ellas se pidieron lavar los baños y yo decía, Dios mío, son mujeres que tienen todo, que viven súper bien, que tienen quien les ayuda en sus casas y tienen la humildad de decirme que les deje lavar los baños. Tienen toda su vida muy bien organizada, muy bendecidas, muy prósperas, y ellas se hacen humildes y lavan los baños. Ahora, cuando las pones a enseñar, son mujeres fieles en lo que enseñan. Cuando las mandas en tu representación, no te hacen quedar mal, porque son mujeres humildes y fieles que aprendieron lo que es. Alguna vez nos contaban una anécdota de alguien que llegó a una iglesia y dijo, aquí vengo a servirte, pastor. O sea, estos son mis títulos, aquí vengo a servirte. Y que el pastor le pasó el balde, la escoba, el trapeador y le dijo, listo, si tú quieres servir, aquí está tu primer ministerio. Déjame la iglesia bien limpia. Y muchos de nosotros no tenemos el valor para hacerlo así. Y pagamos personas que hagan la limpieza en nuestras iglesias. Pero ese hombre dice que él cogió el trapeador, la escoba y dejó la iglesia limpia y ese día entendió que si él era fiel en eso poco, limpiando la iglesia, iba a ser puesto en lo mucho. Y se los digo acá con toda humildad. A mí Dios me llamó de estar ayudando a lavar los tapetes en mi iglesia, porque yo podía tener una persona interna en mi casa que hacía todo, pero yo entendía que si yo iba a mi iglesia, era una iglesia pequeña, en el barrio Cedritos aquí, y servíamos con un pastor, un misionero americano maravilloso en esa iglesia bautista, y si el tapete se ensuciaba, yo no tenía ningún inconveniente en arrodillarme a limpiar ese tapete. Y estaba feliz, y sinceramente, si ahí me hubiera quedado 20, 30 años, estaba feliz ayudando a la iglesia. Por eso tenemos que ser ese. Y aún hoy en día, ay no, pastora, pero ¿cómo barrer? No es que a mí no se me ha olvidado barrer. Yo también puedo agacharme y recoger un papel. No, présteme ese trapeador porque a mí también me gusta trapear. Porque es que a veces creemos que es que no, aquí viene el don del Señor, que no puede coger un trapeador ni un balde. No. Nosotros a veces tenemos que enseñarle a nuestra gente cogiendo el trapo y limpiando la mesa. Porque entonces somos ya la divinidad que no puede coger una esponja. No, es la casa del Señor. Es la casa del Señor y sabe, ahí es donde encuentran los fieles. Alguien alguna vez me dijo, pero mientras, sí, pastora, usted lo puede hacer, pero mientras yo esté aquí, yo no la voy a dejar hacer eso, déjeme, yo lo hago. Bueno, eso es diferente. Hazlo porque en algún momento no vas a estar y yo lo voy a hacer. Bueno, otra pregunta, no sé si sí, hay varias preguntas y añadiendo, el mejor ejemplo fue Jesucristo, que se quitó el manto y se ciñó la toalla y le lavió los pies a todos. Sí. Así que ese es el mejor ejemplo. Además, pastora, déjame te interrumpo. Para mí, o sea, aquí tengo a mi gente oyéndome. Si yo estoy diciendo mentiras, que ellos prendan el micrófono y digan, yo me gozo, no es verdad. Me gozo porque yo siempre hago lo mismo. Cuando yo enseño, le digo, los tengo los míos ahí, que ellos me pueden desmentir cualquier cosa. Pastora, el libro nuevamente es En busca de Timoteo y el autor es Tony Cooper. Sí, no, Tony, ahí te los coloco. Tony Cooper, mire, se los recomiendo. Háganlo. Sí, porque me están preguntando, una de las preguntas es sobre el libro. Ya la pastora había dicho que en Amazon, ¿verdad? Se puede ordenar. No sé si en Amazon, sé que en Colombia lo consigues en PCI, en Publicaciones Cristianas Iberoamericanas, pero no sé en otros países dónde se pueda conseguir. Pensaría que en Amazon, pero porque este es un libro muy internacional. Pero es como un discipulado para personas que van a servir en la casa del Señor y hacer las cosas como Dios manda. No como Gloria al Señor. En el chat, Tamara me acaba de decir que ya lo acaba de poner el nombre del libro para que cualquiera, ¿verdad?, pueda buscar y tener acceso a él. Siguiente pregunta, amada pastora. Continuamos. Dice Matías Suárez, pregunta, en este tiempo de revolución mental y espiritual, ¿cómo podemos hacer nuevos fieles a las grandezas de Dios? Bueno, Matías, no sé esa pregunta que tanto tenga que ver con el tema que estamos manejando hoy, no la entiendo mucho, pero pues
yo creo que ¿estamos hablando de alcance evangelístico o estamos hablando de fieles en la iglesia? Porque si es en fieles en la iglesia, ya respondimos la pregunta. Ya respondimos la pregunta. Si estamos alcanzando a un mundo perdido, pues obviamente este libro no es un libro para evangelizar. Este es un libro ya para los que han enseñar decidido, a la casa. Para enseñar la casa y los que quieren servir. No los que quieran ser ovejita en la banca, los vamos a amar, los vamos a cuidar. Como yo le digo a nuestra gente, si tú quieres ser oveja, te vamos a amar, te vamos a cuidar, vamos a orar por ti, pero si tú quieres servir, el precio es otro. Wow. Entonces, no sé, Matías, si queda, incluso Matías es oveja nuestra, si quieres ampliar la pregunta, está bien, Matías. Amén. Carmen González, pastora, pregunta, ¿cómo puedo enseñar esta fidelidad y trabajar esto con la iglesia, ya que casi todos son mis familiares y es un poco más difícil? Uy, sí, es un poco más difícil. Acuérdense que la palabra de Dios habla de que Jesús no pudo hacer muchos milagros donde lo conocían porque no se honró el don. Y aquí a la pastora que hace la pregunta, nosotros tenemos que aprender y es algo tal vez de lo primero que le instruimos a nuestros hijos, que son los que más nos conocen. En la iglesia somos sus pastores, aunque somos sus papás, pero en la casa sí, somos sus papás, somos aquí los parches, pero a veces por el exceso de, ¿cómo es esta palabra? Por el exceso de Espíritu Santo, acuérdame, como de cercanía, como de conocimiento, se pierde el respeto a la unción. Y cuando se pierde el respeto a la unción, cuando se pierde se pasa ese límite de respetar el don de Dios, se está perdiendo la bendición que se puede recibir a partir de ese don. Por eso nosotros incluso le enseñamos a la iglesia, no le hable a sus hijos mal de sus pastores después del culto del domingo en el almuerzo, porque es que un día su hijo va a necesitar que oremos por un milagro y sea sano, y su hijo no honra el don, no va a recibir el milagro. Pero si usted le enseña a su hijo a respetar el don, no a endiosar a los pastores, sino a respetar el don, el día que oremos por sus hijos van a recibir el milagro, o su esposo, o su familia. Y hay que enseñarle, cuando la familia trabaja para nosotros, o sea, nosotros en familia a la carne solo tenemos realmente presentemente en la iglesia nuestros 2 hijos, todos los demás son hijos espirituales, digamos unos más como más cercanos que otros y eso es normal, pero lo que sí hemos entendido en los fieles es que aunque tú les abras la puerta de tu vida y de tu corazón, te van a respetar y van a respetar el don, porque hay que enseñarles que no es que están endiosando a una persona, sino que están dejando que el poder de Dios fluya en el don que te va a bendecir. Si no hay honra, no hay poder. Si no hay honra, no hay unción disponible. Y la honra a ese hombre y a esa mujer de Dios que ha sido puesta por Dios es lo que te va a bendecir. Es quien te va a bendecir. Entonces, no sé, pastora, si quedó como clara la respuesta. No. Clarísimo, clarísimo. Esto ha estado extraordinario, un tiempo poderoso. Amén. Reciban esta enseñanza, por favor, examínense y que esta palabra pueda ser aplicada en todas las áreas y, ¿verdad?, que necesitamos que esta palabra ministre a nuestra vida. Pastora, gracias. Sé que, ¿verdad?, si así Dios lo dispone, nos gustaría que nuevamente en algún momento que Dios, ¿verdad?, permita, pueda una vez más acompañarnos. Por favor, envíe saludos al pastor de nuestra parte, a su amado esposo, a sus líderes, a la congregación. Y como, ¿verdad?, palabras finales, ¿verdad?, le doy la oportunidad para que antes de despedir tenga unas últimas palabras para todos nosotros. Y gracias por compartir este tiempo en la cueva de Adulam. Muchas gracias, pastora. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ya solo para terminar, a veces tenemos que orar por las personas. Gracias. Miren lo que acaba de hacer mi esposo. Me trajo un tintico. Ese hombre tiene corazón de siervo. Lo amo. Es lo mejor.
Bueno, entonces, algo que les quiero recomendar a ustedes, pastores y líderes, es nunca impongan una enseñanza sin antes orar. Yo creo que nosotros pasamos con mi esposo muchos meses pidiendo a Dios sabiduría y pidiendo a Dios que preparara los corazones antes de empezar a trabajar este libro. Oren para que las personas que les rodeen y que les sean de soporte para que la iglesia local sea fortalecida, porque la unción de Dios y la autoridad que Dios ha entregado a cada iglesia local es única. Pero oren para que sean instruidos, para que no llegue como en seco y eso entre como el mandato, sino para que cuando ellos reciban esa instrucción del Espíritu Santo sea bien recibida, sea muy bien recibida. Así que es básicamente eso último y permítanme orar para terminar. Padre, nosotros te pedimos que el Espíritu Santo de Dios forje esta palabra en el corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, para que produzca fruto, para que cada uno de nosotros sea un facilitador de la extensión del reino de los cielos, no enseñoreándonos a quienes nos has dado a cuidar, sino cuidándolos, sirviéndolos, amándolos y enseñándoles cómo conducirnos en tu casa. Bendigo el ministerio de cada uno de los pastores y líderes que están aquí. Empodéralos, bendícelos, llénalos de tu revelación y que no se nos olvide el amor y la devoción que debemos al Dios de la obra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los bendigo, pastora. Gracias. Gracias por la oportunidad. Amén. Para nosotros ha sido un honor tenerla. Y por favor, sepan que cuentan con nuestras oraciones. Sabemos lo que están pasando, ¿verdad? Como país y están, ¿verdad? Cubiertos por un pueblo que les ama y sabemos que Dios siempre se ha de glorificar. Sepan ustedes que estamos de rodillas también por ustedes y lo que necesiten de nosotros pueden ciertamente contar con todos nosotros. Así que gracias, muchas gracias, pastora. Sí me gustaría, si me pasas el dato de tu ministerio, me encantaría poder vincularme y estar muy cerca de que podamos estar en contacto. El pastor Armando, para mí será un regalo. Para mí será un regalo. El pastor Armando nos conecta a las dos, claro que sí. Muchas bendiciones. Para mí. Gracias, pastor. Así que mis queridos compañeros, compañeras, bendecidos sean todos. Gracias por compartir con nosotros en este extraordinario tiempo de cueva. Así que con el favor de Dios, los vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Así que reciban un fuerte abrazo. Ya la pastora oró y como siempre solemos despedirnos, pastor, de nuestro corazón al corazón de cada uno de ustedes. Este fue el tiempo de Cueva de Adulam. Dios me les bendiga a todos. Será hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Dios me les bendiga a todos. Bye bye.